La levadura de la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es transformado el cristiano? ¿Cómo se pasa de ser desobediente, testarudo y pecador a un hombre perfecto y obediente? ¿Te has desanimado porque has tratado de obedecer lo que dice la Escritura y no has podido? ¿Miras tu debilidad para cumplir lo que Dios manda y quieres llegar a la estatura del hombre perfecto? Bueno, no te pierdas la siguiente parábola. Comenzamos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Mateo 13, 1 y 2. Vamos a analizar esta escena. Muchos hombres educados y de influencia habían venido a oír al profeta de Galilea. Recuerda que Jesús era ya un maestro conocido. Algunos de ellos miraban con curioso interés la multitud que se había congregado alrededor de Cristo mientras enseñaba a la orilla del mar. En esta gran multitud se hallaban representadas todas las clases de la sociedad. Allí estaba el pobre, el analfabeto, el andrajoso pordiosero, harapiento que apenas podía cubrir su cuerpo, el ladrón que llevaba impreso en su rostro el sello de la culpa, el lisiado o inválido, el hombre disoluto, ese depravado o libertino, el comerciante, el que no necesitaba trabajar, el encumbrado, esa persona elevada o poderosa, y el humilde, el rico y el pobre. Como podrás darte cuenta, había de todas las clases a la orilla del mar escuchando al gran maestro, estrechándose unos contra otros por encontrar un lugar donde estar y escuchar las palabras de Cristo. Al echar un vistazo, estos hombres cultos sobre la extraña asamblea se preguntaron: ¿se compone el reino de Dios de semejante elemento? Como vimos en la parábola de la semilla de mostaza, Cristo había enseñado cómo sería el crecimiento del reino de los cielos, cómo fundaría este reino, y estaba haciendo a todos la invitación de pertenecer a él, sin importar la clase a la que perteneciesen. Ahora, estos hombres educados y de influencia se preguntaban: ¿cómo sería transformada tan variada clase de personas para componer el reino de Cristo? ¿Cómo? Si eran tan variadas y diferentes las mentalidades de cada uno de ellos. Y aquí está lo sorprendente. Nuevamente el Salvador contesta con una parábola. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mateo 13:33. Entre los judíos, la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda la levadura de su casa. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Éxodo 12:19. Se quitaba la levadura, así como se debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Lucas 12:1. Y el apóstol Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad. Primera de Corintios 5:8. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. ¿Por qué? Muy sencillo. Cristo ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios, así como actúa la levadura en la masa. La lección es la siguiente: ninguna persona es tan vil
Nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo, ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Pero, ¿cuál es esa imagen que se perdió? Leamos lo siguiente. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 al 27. Cuando el hombre fue creado, había de llevar la imagen de Dios, como lo acabamos de leer, tanto en la semejanza exterior, o sea, tenemos la forma corporal de Dios, manos, pies, ojos, etc. Pero también el carácter, nuestro carácter era semejante al carácter de Dios al principio de las cosas. Aunque únicamente Cristo es la imagen misma del Padre, Hebreos 1:3, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Bueno, entendiendo esto, a causa del pecado, la imagen de Dios en la raza caída se ha ido degenerando. Lo vemos como antes en la tierra habitaban hombres de gran estatura. Génesis 6:4 nos dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y el carácter de Dios no es reflejado por los hombres de hoy en día, ya que en su vida, pues, hay pecado. Ahora, aquí entra el detalle interesante. La obra del Evangelio consiste en retornar al hombre caído a su condición original, o sea, volverlo semejante a Dios en carácter. También de volver a tomar su cuerpo a la inmortalidad, cuando Cristo nos transforma en la segunda venida. Pero ese estudio lo tornaremos en otro video. Vamos a enfocarnos por ahora en el carácter. La pregunta es: ¿cómo se transforma el carácter de una persona a semejanza del de Dios? ¿Recuerdas que había toda clase de personas escuchando al maestro? ¿Cómo serían transformados si eran todos tan diferentes? Claro que pueden ser transformados semejantes al carácter de Dios. Es posible, pero hay un problema. El hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. O sea, yo no puedo transformarme a mí mismo. No poseo el poder capaz de obrar este cambio en mí mismo. Hay personas que pueden cambiar algunos hábitos, pero no transformarse a sí mismas. Así como la masa no leuda por sí sola, necesita un agente exterior. Aquí está el secreto, y aquí está revelado en la parábola. La levadura, algo completamente externo, ajeno, debe ser colocado dentro de la harina antes de que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Para que la masa leude, es necesario añadir levadura. Si yo quiero que esa masa leude. Así, la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes de que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. ¿Lo has entendido? Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar
no podrá convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. Necesita un agente exterior. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo y únicamente por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos, pobres, de todas las clases, deben someterse a la operación de este poder. El apóstol Pedro define esto como ser participantes de la naturaleza divina. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 1:4. El hombre puede participar de la naturaleza divina si y solo si el Espíritu entra dentro de él y se efectúa el cambio. Así como la levadura, el Espíritu Santo transforma al hombre corrompido por el pecado en un hijo de Dios. Mira cómo el apóstol Pablo nos explica esto, es asombroso. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te das cuenta de que solo por medio del Espíritu se logró matar a la carne, o sea, sus deseos? Porque todos, absolutamente todos, sin distinción de clases, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 13 y 14. El punto está en permitir la obra del Espíritu Santo en tu vida. Como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera. Tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra, el punto donde nosotros debemos iniciar, tiene que ver con el corazón. ¿Ves el problema? Cristianos con algunos buenos hábitos, pero no transformados a la semejanza divina. O sea, no han participado de esta naturaleza divina que transforma al hombre a la semejanza de Dios. El profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas muy diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pues hay muchos que leen la Biblia sin un cambio en su vida. Pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. Pueden leer y no cambiar. Es triste esto, ¿no? Incluso hay personas que leen las Escrituras y tan pronto como cierran la Biblia, actúan como si nada. O sea, siguen en su mismo vivir y andar, como si no hubieran leído nada. La clave del cristianismo es: el corazón debe ser convertido y santificado. El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque así hay muchos, la verdad, porque se le exige que lo haga, esta persona nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no está obedeciendo realmente. O sea, hay cristianos que saben que deben de guardar la ley de Dios, pero no entienden cómo obedecer correctamente esta ley. Lo hacen por obligación. Realmente no hay felicidad en la obediencia. Esta es una forma de entender lo que es el formalismo en la religión. Hacer las cosas porque las tengo que hacer porque me siento obligado a hacerlas. ¿Qué nos dice la Biblia de este tipo de religión? La Escritura nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13, 1 al 8 y versículo 13. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga, porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro, como la levadura en la masa. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. Entonces dirá: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Entonces sientes este mismo deseo en tu corazón, como fue escrito por el salmista. Una cosa muy diferente es tener el conocimiento de la verdad, y otra cosa muy diferente es que el principio de la obediencia haya sido implantado en tu corazón, y ese principio te dé un gozo en la obediencia. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer bien le agrada a Dios. La gran verdad de la conversión del corazón por el Espíritu Santo es representada en las palabras que Cristo dirigiera a Nicodemo. Le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, he aquí el que permite que la levadura de la verdad fuese introducida en la masa, o sea, en su corazón, dice: Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, del 3 al 8. El apóstol Pablo, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, dice: Dios es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso de leudamiento. Así, la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para la transformación del alma. Y es aquí donde
empieza ese proceso hermoso. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Se cumple lo dicho por el profeta Ezequiel: esparciaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todas. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Ves lo hermoso que es permitir al Espíritu obrar en tu corazón? Como la levadura en la masa, antes no podía ser obediente, pero cuando la obra del Espíritu obra en el alma, da como resultado: haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Simplemente esto es algo hermoso, un corazón nuevo a la semejanza de Dios en su carácter. Sin embargo, a menudo se levanta la pregunta: ¿por qué? Hay tantos que pretenden creer la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en su carácter. ¿Será que falló la Escritura para renovar el carácter? De ninguna manera. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. El problema no es que la palabra de Dios no tenga el poder para actuar en nuestras vidas. El problema es que quien lee la Escritura realmente no cree que Dios pueda transformarlo. Este es el detalle. Si no hay fe en la palabra, no se efectuará el cambio en nosotros. Y otro problema es que, ¿por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes? Que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas. Se ve en ellos el mismo amor al yo y la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se nota en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter, como si la verdad fuera completamente desconocida para ellos y dicen ser cristianos. ¿Por qué hay tantos así? La respuesta a estas preguntas es sencilla. La razón es que no están convertidos, como dice la Escritura. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. No han escondido la levadura de la verdad en su corazón. No ha habido oportunidad para que ella realizara su obra.
Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo de la que nos había hablado el apóstol Pablo. Una falta de fe en su poder para transformar el carácter. Recuerda que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Las Escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter. Recuerda que Cristo oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. ¿Tú lo crees? ¿Crees que la palabra de Dios puede obrar la santificación en ti? Si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado, como dice la Escritura. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando viene a nosotros el Espíritu y la fe que nace en el corazón, obra por amor a Cristo y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen, entonces Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Las verdades de la palabra de Dios hacen frente a la necesidad práctica del hombre, la conversión del alma por medio de la fe. No ha de pensarse que estos grandes principios son demasiado puros y santos para ser aplicados en la vida diaria. Son verdades que llegan al cielo y alcanzan la eternidad, y sin embargo, su influencia vital ha de ser entretejida en la experiencia humana. Han de compenetrar todas las grandes y pequeñas cosas de la vida. O sea, todo hábito de tu vida puede subyugarse al escrito de la palabra. Recibida en el corazón, la levadura de la verdad regulará tus deseos, purificará tus pensamientos, dulcificará la disposición, aviva las facultades de la mente y las energías del alma, aumenta la capacidad de sentir y de amar. ¿Deseas esto para ti? El mundo considera como un misterio al hombre imbuido de este principio. El hombre egoísta y amador del dinero vive solo para conseguir las riquezas, los honores y los placeres de este mundo. Esta persona omite de sus cálculos el mundo eterno. Pero, en el caso del seguidor de Cristo, estas cosas no lo absorberán del todo. Por causa de Cristo, trabajará y se negará a sí mismo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Para poder ayudar en la gran obra de salvar las almas que se hallan sin Cristo y sin esperanza en el mundo, este hombre que ha permitido que la levadura llegue a su corazón se niega. El mundo no lo puede comprender. El mundo no puede comprender a un hombre tal,
porque Él tiene en cuenta realidades eternas, no como el primero del ejemplo. El amor de Cristo, con su poder redentor, ha venido a su corazón. Este amor subyuga todo otro motivo y eleva a su poseedor por encima de la influencia corruptora del mundo. Se cumple en la persona lo dicho en la Escritura. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele tú también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 38 al 48. Se cumple la Escritura en esta persona y es posible realizar todo lo que el Maestro nos ha dicho en la Escritura. La palabra de Dios ha de tener un efecto santificador en nuestra relación con cada miembro de la familia humana. Recuerda que la Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tiene un poder santificador la Biblia. Juan 17, 17. La levadura de la verdad no producirá el espíritu de rivalidad, ambición o el deseo de primacía, el deseo de querer gobernar a tus hermanos, de subyugarlos. El amor verdadero, nacido del cielo, no es egoísta y cambiable. No depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. El yo no lucha para ser reconocido. No ama a otros porque ellos lo aman a Él y le agradan, porque aprecian sus méritos, no, sino porque constituyen una posesión comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acciones son malentendidas o falseadas, no se ofende, sino que prosigue invariable su camino. Recuerda que bienaventurados sois cuando por causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. El verdadero cristiano no se ofende cuando hablan mal de él, cuando se malinterpretan sus acciones, sus palabras, sus motivos. No se ofende realmente, y esto es lo hermoso que ofrece el cristianismo.
Un cristiano convertido es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo, como dice la Escritura. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Y sin embargo, este cristiano está lleno de esperanza y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmos 37:3. El apóstol nos exhorta: conforme es santo aquel que os ha llamado, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Notas cómo el apóstol nos exhorta a ser santos en toda nuestra vida, en cada aspecto de ella? Porque está escrito: habéis de ser santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15-16. La gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración mostradas por el hermano hacia el hermano, con palabras bondadosas y alentadoras. La lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 15:4. Existe una presencia angelical en el hogar. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la tolerancia y longanimidad. Como dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. El semblante cambia. Cristo, que habita en el corazón, brilla en el rostro de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La verdad queda escrita allí. Se revela la dulce paz del cielo. Se expresa allí una bondad habitual, un amor más que humano. La levadura de la verdad efectúa un cambio en todo el hombre, convirtiendo al rústico en refinado, al áspero en amable, al egoísta en generoso. Por su medio el impuro queda limpio, lavado en la sangre del Cordero. Por medio de su poder vivificante, hace que la totalidad de la mente y el alma y las fuerzas quede en armonía con la vida divina. El hombre, con su naturaleza humana, llega a ser participante de la divinidad. Segunda de Pedro 1:4. Ha participado de la levadura de la verdad. Cristo es honrado con la excelencia y la perfección del carácter. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y mientras se efectúan estos cambios en la persona, los ángeles prorrumpen en himnos arrobadores y Dios y Cristo se regocijan sobre las almas transformadas a la semejanza divina. Efectivamente, ahora es un cristiano, una nueva criatura, un hombre o una mujer que ha vuelto a ser semejante a Dios en su carácter, así como lo era al principio. Solo por la fe se efectuó su transformación de un pecador desobediente a un hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Ya permitiste entrar la levadura de la verdad en tu corazón?
¿Crees tú realmente que Dios te dará poder para ser una nueva criatura? Ser semejante a Dios en carácter, un verdadero seguidor de Cristo. No tardes más, amigo o amiga que me escuchas. Cree con todo tu corazón y el Espíritu comenzará su obra transformadora en ti y serás colmado de su presencia. Solo el poder del Espíritu puede transformar tu debilidad en fortaleza. No trates más por tus propios méritos. Más bien, afiánzate, agárrate a aquel que ha prometido transformarte, si lo crees de todo tu corazón, y así, como el Maestro, ser perfecto en todos tus caminos, como dice la Escritura. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Si gustas escuchar un himno que nos habla de la petición de un pecador para que la levadura de la verdad entre en su corazón y pueda comenzar su transformación de carne a andar por el Espíritu, te invito a escuchar las estrofas del himno 187. Santo Espíritu de Cristo, ánimo en la fe. Que el Señor te bendiga y seas colmado del Espíritu, que la levadura comience a leudar todo tu ser.